El placer en realidad es mío. Espero de paso publicitar mi programa, que todos lo escuchen. Les doy un contexto general y retomo algo que dijo Diego antes, que en cuanto a los programas, bueno, uno puede hacer programas en torno a un tema desde cualquiera. Él habló, creo que de golf o de algo por el estilo. Esto comenzó, el programa que yo hago, que se llama Justicia Impositiva, gira en torno al tema de los paraísos fiscales, la evasión fiscal, el financiamiento del Estado y la provisión de servicios públicos. Digamos, todos temas que en principio pueden parecer a veces un poco áridos, un poco abstractos, pero que son absolutamente centrales, como se está viendo en estos momentos. Entonces les voy a dar un poco un contexto de eso, de ese tema central, es decir, del que nos ocupamos nosotros, para después pasar un poco a lo que fue el podcast y los problemas que fui encontrando a medida que montamos el podcast. Entonces, el contexto, como contexto general, el podcast está financiado por una organización británica que se llama Tax Justice Network, que quiere decir Red de Justicia Fiscal, que se formó en 2003, cuando todavía casi ni se hablaba de paraísos fiscales. Todo se pensaba que estaba todo muy bien, y sin embargo en ese momento se estaba evadiendo dinero a nivel mundial a lo loco y se estaba desfinanciando a los estados a lo loco. Todo pareció seguir así sin que pasara nada hasta que vino el estallido financiero de 2008. ¿Ustedes les queda memoria de eso? ¿Tienen memoria, recuerdo del estallido financiero? Bueno, les doy un breve contexto del asunto. Digamos, había un momento de gran euforia de la economía universal. Todo el mundo pensaba que la economía estaba yendo maravillosamente bien. Lo que pensaban incluso era, el temor era, hablo de agosto de 2008, lo que decían todas estas organizaciones que predicen, económicas, que predicen el futuro y que siempre o casi siempre se equivocan. El gran temor de ellos era que había tanta euforia económica, tanta actividad económica, que el petróleo iba a subir a $200 el barril, con lo cual eso podía impactar en la economía, en la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es agosto del 2008. Un mes después cae el banco Lehman Brothers. Se cae, era una de las grandes bancos del mundo, y con la caída de Lehman Brothers se empieza a anunciar una caída en cadena de toda una serie de bancos. Cuando empiezan a caer en cadena todos los otros bancos, que dicen, bueno, todo lo que nosotros decíamos que teníamos de bienes, de dinero, de activos, en realidad no lo tenemos. Todo lo que tenemos que pagar no lo podemos pagar. Estamos en quiebra. El sistema bancario mundial entró en quiebra. Al punto que, según confesó después el ministro de Finanzas de Gran Bretaña, en un momento de un fin de semana de locos que hubo entre todos los grandes dignatarios de la economía mundial, que no habían visto venir lo que se venía, temían que el lunes la gente no pudiera sacar dinero de los cajeros automáticos, que no hubiera directamente dinero en los cajeros automáticos. Bueno, a partir de ahí se empezó a cobrar conciencia de lo que estaba pasando, del problema de los paraísos fiscales, del problema de la evasión fiscal, del problema de que muchas de las operaciones que se hacían eran operaciones básicamente truchas, en las cuales se iba ganando dinero, la gente generaba dinero con empresas pantallas, fantasmas, testaferros, cosas que en realidad no existían. A partir de ese momento, todas las propuestas que venía haciendo Tax Justice Network desde 2003 cobran muchísima agenda pública, ganan mucha agenda pública, y Tax Justice Network decide sacar un programa de radio en inglés sobre estos temas. Es el primer programa que lo sacan en 2011. Para empezar a informar de esos temas, porque mucha gente le dicen paraísos fiscales y no saben mucho qué es. Les hablan de bancos en la sombra, todavía mucho menos. Y todas esas cosas que parecen son términos técnicos, términos áridos y términos que son un poco aburridos, en realidad son, sin embargo, absolutamente centrales para todo lo que pasa en la economía.
son centrales para que haya inflación o no haya inflación, son centrales para que haya más educación pública o haya menos educación pública, para que haya más obras públicas o menos obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la economía está basada o centrada alrededor de eso. Y sin embargo sobre eso se ignora todo. Peor, se lo deforma. Cuando se habla, un tema que sí, todos seguro han escuchado hablar acá, que es el tema de la corrupción. Todo el mundo se habla de la corrupción, se vota incluso de acuerdo a la percepción que hay sobre cómo es la corrupción en un país y quiénes son los responsables de la corrupción en un país. En 2005, un investigador estadounidense sacó una gran investigación, la primera gran investigación al respecto, sobre los que llamaba los flujos ilícitos, es decir, ilegales de dinero que había en el mundo. Y entonces decía, bueno, ¿quiénes son los principales culpables de esos flujos ilícitos, de ese dinero ilegal, de ese dinero negro que se mueve en el mundo? En primer lugar salieron las multinacionales con un 65% de responsabilidad de los flujos ilícitos. Eran flujos que iban a paraísos fiscales, que se perdían en la nada, que nadie sabía dónde estaban. En segundo lugar, los multimillonarios. En tercer lugar, la mafia. Y en último lugar, con un 3% nada más, la corrupción. Es decir, la corrupción era un fenómeno ínfimo respecto a lo que era en realidad los flujos ilícitos, los flujos ilegales de dinero. Entonces, digamos, a partir de ese momento, bueno, empiezan este programa de radio en inglés y 5 años más tarde empiezan una serie a publicitarse, una serie de escándalos financieros globales, en donde aparecen un montón de bancos que tienen cuentas que son truchas, en donde aparecen un montón de empresas multinacionales que no declaran impuestos, que hacen todo tipo de maniobras para evadir impuestos, y se empiezan por año se empiezan a destapar más y más escándalos, hasta que llega, todavía Latinoamérica no se enteraba mucho de esto. Latinoamérica se empieza a enterar de esto en 2016, cuando tenemos los papeles de Panamá, los Panama Papers. No sé si recuerdan de los Panama Papers, tampoco probablemente mucho. Bueno, les comento, les doy el contexto de los Panama Papers. En 2016 tiene todo un contexto muy interesante, una previa muy interesante de los Panama Papers, porque todavía no se sabe quién hace la mega filtración de los Panama Papers, que fue la filtración más grande que había ocurrido en la historia. Eran no sé cuántos terabytes, yo en esa parte electrónica me perdí un poco, pero era una cosa así monstruosa, y que eran todos los documentos que había en un estudio legal panameño, Mossack Fonseca. Y eran todos los documentos, los tipos tenían acceso a todos esos documentos. Interesante, particularmente para una audiencia argentina, es que el que le ofrece estos documentos a dos periodistas alemanes le dice que van a encontrar cosas muy interesantes. Entre otras cosas van a encontrar documentos que hay de un presidente ruso que está ahí con paraísos fiscales, y de una presidenta latinoamericana. No dice el nombre. La única presidenta latinoamericana que había en ese momento era Cristina Kirchner. Entonces era evidente que estaba en el foco de todo el asunto. Bueno, salen los Panama Papers en 2016, finalmente. La investigación toma 3-4 años, es decir, de esto que estoy hablando empieza en 2013, y cuando salen los Panama Papers publicados en 2016. Y cuando salen los Panama Papers en 2016, de Cristina Kirchner no aparece ni la menor sombra, ni el menor rastro, y el que aparece en el centro es Mauricio Macri, junto a otros presidentes y primer ministros de otros países. En total eran 5 o 6, incluido el del país en el que yo vivo, en el Reino Unido, David Cameron, que era primer ministro en ese momento. Me parece interesante este contexto, porque además es el momento en el que América Latina se empieza a despertar al tema de los paraísos fiscales y empieza a debatir el tema de lo fiscal. En América Latina el tema de lo fiscal
no se debatía, no era un tema público. Hoy en día, y yo creo que ahí sí los traigo un presente que les debe sonar a todos, el tema de los fiscales en estas elecciones, yo no he visto ninguna elección en mi vida en la que se haya hablado tanto de lo fiscal como se ha hablado en esta. Se hablaba de muchos otros temas políticos, etcétera. Acá el tema fiscal ha sido central. Y sigue siéndolo. Hay alguien que está proponiendo prácticamente terminar con el gasto fiscal. Había otra propuesta que era totalmente diferente respecto al tema del gasto fiscal y qué hacer con el gasto fiscal. Pero bueno, en todo caso, lo traigo esta colación de que en 2016 se produce en América Latina un momento bisagra, del mismo modo que para el mundo había sido en 2008 con ese gran estallido financiero del que les hablaba, que de golpe todo el mundo empezó a prestar atención. Bueno, ¿qué es esto de los paraísos fiscales? ¿Qué pasa? ¿Dónde pagan las multinacionales impuestos o no pagan? Por ejemplo, y empiezan a aparecer todo el fenómeno de las digitales. ¿Paga Google impuestos? Bueno, no paga prácticamente ningún impuesto en ningún lugar del mundo, y sin embargo es una de las empresas que más factura en todo el mundo. Lo mismo pasa para todas las digitales que hay en el mundo. Bueno, en ese momento, 2016, Tax Justice Network, esta organización que es la que está, digamos que fue la que más batalló en todo este tema, decide abrir un segundo podcast en español. Y ahí es que me llaman y yo empiezo el segundo podcast que se viene emitiendo desde 2016. Desde ese entonces hasta ahora se han abierto podcasts en árabe, en francés y en portugués. Es decir, que en este momento para Tax Justice Network, además de tener su página web, etcétera, todo eso, el vehículo de la radio y del podcast le ha resultado como un vehículo central para difundir su mensaje. Entonces, bueno, vuelvo a mi podcast y al problema, digamos, qué podía hacer yo con este tema y cómo transmitirlo y que fuera a resultar interesante, resultara radial y que atrayera a gente. Obviamente no iba a atraer a todo el público. Hay público al que le interesa el fútbol y no le interesan los impuestos. Hay fútbol al que le interesa o como decía Diego antes, yo qué sé, el golf o lo que sea, y no le va a importar cómo se financia el Estado, si hay obras públicas o si no hay obras públicas. Hay público para todo, pero son temas que son más, obviamente más acotados, que necesitan un público más acotado. Para mí el tema era central, sigue siéndolo, creo que se ve en la realidad cotidiana hoy en día, que era básicamente, bueno, primero definir qué es lo fiscal, cómo se financia un Estado, para qué se financia un Estado y qué se hace con lo que el Estado recauda. ¿Qué pasa si el Estado no recauda? ¿Qué es eso de lo que se habla tanto, del déficit? Se ha hablado del déficit, se habla siempre del déficit, se ha hablado muchísimo del déficit y se ha dicho un montón de pavadas sobre el déficit y todo el mundo las ha aceptado tal como vienen. Siempre se ha dicho del déficit, bueno, el déficit es que el Estado gasta mucho. No, el déficit es un problema, es una relación entre el gasto que tiene el Estado y la recaudación que tiene el Estado. Son dos cosas, no es una sola cosa. Pero para los medios dominantes es una sola cosa, el gasto. Se gasta mucho, entonces hay que reducir el gasto. ¿Dónde se reduce el gasto? En educación, en salud, en obras públicas, en inversión pública, etcétera, etcétera. Eso está claro. La recaudación no es un problema de recaudación. En realidad, eso es lo que dicen. En realidad, en la recaudación, en las investigaciones que ha habido, es que, por ejemplo, las multinacionales en Argentina llegan a evadir un total de unos 20.000 millones de dólares anuales en Argentina. 20.000 millones de dólares. De manera que, bueno, ahí ya todo el tema del gasto público, del déficit público, de la inversión, de que si se corta o no se corta tal cosa, etcétera, etcétera, toma todo otro contexto si esa información se sabe, se conoce, se transmite y llega a la gente. Para mí fue una especie de sensación de eureka, ya está. Tenemos ya la gran reforma que se necesita para que este mundo tenga más justicia fiscal y justicia social,
que es cosas que siempre me han interesado, ya está. Es una cosa racional. Simplemente explicar esto, uno se lo explica al público, el público lo recibe y sale a protestar a las calles, ¿sí? Y vienen los grandes cambios. Lamentablemente no fue tan fácil, pero seguimos batallando en el tema y de todas maneras seguimos creciendo, y algo que sí alienta es que eso que en el 2016 era un tema inexistente en el debate público, hoy es un tema que se ha vuelto central y que va a seguir siendo central. Entonces, ese fue el primer tema. Entonces, al principio, digamos, comencé con una breve historia de los paraísos fiscales para dar una especie de contexto. Bueno, ¿qué son los paraísos fiscales? Primero definirlos, ¿qué quiere decir paraísos fiscales? Y después de decir, bueno, cómo comenzaron, cómo se fueron desarrollando y cómo llegaron al punto en que estamos ahora, en el cual se llevan una buena parte de la economía mundial a sus propios bolsillos. Después era analizar obviamente las realidades de distintos países en América Latina, cómo iba afectando a América Latina, etcétera, etcétera. Ahora, hubo una primera etapa en donde me concentré mucho en el tema fiscal desde lo fiscal. Llegó un momento en el que empecé a sentir que me estaba repitiendo. Digamos, que yo ya estaba diciendo, sí, ya todo el mundo sabe que el déficit, bueno, por lo menos todos los oyentes que he tenido hasta ahora más o menos saben que lo del déficit fiscal no se refiere nada más que al gasto, sino que también es una relación entre gasto y recaudación. Bueno, eso lo saben, no podés seguir diciéndolo, o lo tenés que decir de distintas maneras, o tenés que renovarlo y volver a decirlo de otras maneras, y empezamos a incorporar temas internacionales. Es decir, si había crisis globales, conflictos, conflicto árabe-israelí, por ejemplo, conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, y los paraísos fiscales. Bueno, a Rusia le intentaron, digamos, atacar en gran medida porque de pronto descubrieron, cuando surgió el conflicto, de que había un montón de multimillonarios rusos que evadían dinero, que los llevaban a guaridas fiscales en, digamos, en Inglaterra. Inglaterra es un gran paraíso fiscal, o en otros lugares, en las Islas Caimán, en las Bahamas, en donde fuera. De golpe eso se volvió noticia por un conflicto concreto y específico. Sonamos. Chao. Pero bueno, digamos, la idea es, a partir de ahí fue como ir ampliando el tema como para que no resultara agobiante y repetitivo, sino como para que se enganchara con la actualidad, se enganchara con lo que está pasando, se enganchara con los escándalos, y que a través de los escándalos, de lo que está pasando, de lo que la gente sí ve y lee y escucha en todo momento, ir dando toda esa otra información que para nosotros es la clave, que la gente entienda de qué se trata esto y por qué esto es tan central en el desarrollo de la economía, en el desarrollo de la sociedad y en la posibilidad de que alguna vez haya justicia social. Esa sería, digamos, la base o la síntesis de todo el programa, y lo que les puedo decir es que el programa ha ido creciendo, se transmite en estos momentos en radios en toda América Latina, curiosamente lo reciben mucho en radios en Estados Unidos, mucho en podcast, y las radios universitarias han sido maravillosas en eso también, como modo de transmisión, también radios municipales, radios locales, mucha más suerte en las provincias que en la capital. Meterse en la capital de cualquier país es como meterse en la selva, más o menos. En cambio, en las provincias siempre hay una recepción mucho más amigable y mucho más sedienta, interesada de incorporar cosas nuevas. En cambio, en la capital no, como que siempre se las saben todas, digamos. Entonces, bueno, hay que hacer otra lucha.
Pero bueno, en ese sentido el podcast de la manera que lo hacemos es bastante rudimentaria, es decir, con un celular, grabación, los micrófonos, y después tenemos, eso sí, yo hago las ediciones de todas las entrevistas, y se la paso a lo que sería una studio manager, la llaman en Inglaterra, una manager de estudio, ¿no? No sé cómo sería el equivalente acá, que bueno, ya nivela todos los sonidos, hace todo ese tipo de... ¿Cómo se llama? Masterizador. ¿Cómo es? Masterizador. Masterizador, bueno, masterizador. Digamos, no es como grabar en un estudio. Yo trabajé durante muchísimo tiempo con la BBC, con el Servicio Mundial de la BBC en Inglaterra, y estaba totalmente acostumbrado a trabajar en radio y en estudio. El sonido que sale de ahí es una cosa, el sonido que uno saca con el podcast es más modesto, pero puede ser digno, perfectamente escuchable, y seguramente va a evolucionar mucho con todos estos avances de la técnica. Ahora me acaban de pasar un programa, me acaban de hablar de un programa que quizás lo conocen, quizás no. Básicamente es un programa nuevo que vamos a tratar de empezar a usar cuanto antes, en donde había lo que era antes de uno podía subir una grabación y esa grabación bajarla y en texto escrito, ¿no? Que fue un arma maravillosa para los periodistas de gráficos, fue una salvación, porque si no, desgrabar una entrevista te quemaba la cabeza por completo. Eso es uno. Bueno, pero ahora apareció este nuevo programa en el cual te escribe todo y uno puede editar no solo lo escrito, sino desde lo escrito editar el audio. Entonces, claro, digamos, te acelera los tiempos de edición de una manera... El nombre. Vos sabés que me lo comunicaron esto justo antes de venir, se los puedo pasar el nombre, nunca me lo acuerdo. Si es Device, no me acuerdo, me pasaron el nombre Device y empieza con D. Se lo paso después, te lo paso a vos y vos se lo podés socializarlo. Pero lo tengo que mirar en el internet, Device, bueno, algo así, un nombre en inglés que no puedo recordar, pero además que empezó justito antes. Sí, no quiero romper el fluido, si no lo podría encontrar acá, pero no quiero romper el fluido, o antes, por ahí al terminar o después de las preguntas rompo el fluido y les cuento cuál es. Bueno, pero con todas esas cosas se va a poder mejorar y facilitar muchísimo la producción de este tipo de cosas. Entonces, bueno, la cosa es eso, tener claro, me parece, qué es lo que uno quiere hacer, cuál es el tema, y tratar de ensanchar al máximo la audiencia, porque hay temas que son áridos. A mí lo fiscal no me interesaba para nada, me parecía un tema aburrido, etcétera, etcétera, y debo confesar que todavía me parece un poco aburrido cuando uno se mete así en lo más áspero, en lo más minucioso. Hoy de casualidad me tocó, llegué hoy acá a Olavarría, a un hotel, y me dice la dueña, uy, qué casualidad, usted es periodista, el que está al lado, que se aloja al lado suyo, es de la FIP. Digo, qué bien, qué suerte. Entonces ya no me contacté con él, ya hemos tenido algunas charlas, sino apenas lo vi cuando vi que entraban, qué sé yo, le vi las caras y de golpe me lo encuentro y chao, le salgo. Bueno, pero eso es el periodismo, ¿no? Eso es periodismo. Solamente en el horario de trabajo. Sí, eso es periodismo, sí, agarrar. Lo que decían, otras cosas que decían que me pareció muy interesante, y que refleja mucho el trabajo, es el asunto ese de encontrar a los entrevistados, que ustedes me parece que alguna experiencia ya han tenido con eso, y que eso de encontrar a los entrevistados es una de las cosas ingratas de este oficio, porque son elusivos, van, vienen, sí, no están, pero sí, pero no a esta hora, pero tal día, pero tal otro día, qué sé yo, bueno.
en eso, pero bueno, es una parte, es parte del oficio, ¿no? Pero en todo caso eso, digamos, tener bien claro el foco de cuál es el tema central y después tratar de ensancharlo y de llevarlo lo máximo posible a ras del suelo a la audiencia, para que para la audiencia sea le tenga que ver con su día a día, digamos, pero por eso sirve mucho también que estos temas se empiecen a subir a la agenda pública, porque si antes uno le hablaba a la gente de todo el tema, si el Tax Justice Network se pasó entre 2003 y esa famosa crisis de la que hablo mundial de 2008, hablando mucho en el desierto, porque mucha gente no decía de qué, incluso las organizaciones no gubernamentales que estaban directamente afectadas por eso, decían, no, ¿qué importa lo fiscal para la justicia social? No tiene ninguna relación. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? Ahora no hay organización no gubernamental que esté relacionado con esto, organización humanitaria que no toque el tema fiscal. Oxfam, por ejemplo, tiene directamente una unidad dedicada al tema de lo fiscal. Casi todas las ONGs que conozco que de temas humanitarios, Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, tienen unidades específicas dedicadas a lo fiscal porque se ha demostrado que es un tema central y bueno, habrá que soportar cierta aridez, meterse un poco, pero tener por lo menos los puntos básicos porque es algo central. Bueno, nada más porque si no va a ser un pelmazo la cosa, como dicen los españoles. Bueno, no sé, si les interesa cualquier pregunta, es difícil el tema de hacer las preguntas, pero No debería, en esta carrera. Sí. No, pero es siempre difícil, es siempre preguntas, es como, es que exponerse. Ustedes, los que están del periodismo, ¿tienen alguna materia de periodismo internacional o periodismo económico? Sí, periodismo económico sí, se supone que hay dos ramas. Tenemos economía política. Pero además también tenemos periodismo político y económico, que se supone que ahora es cuarto. ¿Y la hiciste, por ejemplo, economía política? Sí. ¿Y de paraísos fiscales, de evasión fiscal, de lo fiscal? No, es más por la economía clásica. Bueno, pero lo fiscal es central. En todo análisis económico, lo fiscal debería ser uno de los temas centrales. Es el Estado. ¿Saben qué? Como alquilar un campo. No, bueno, eso también seguramente es muy importante. Para nosotros que se cuentan. Claro. Sí. No le resta importancia a todos los otros temas, pero me parece increíble que incluso en materias de economía, etcétera, etcétera, no aparezcan esos temas. Entonces, hace falta todavía mucho, va a haber que darle mucha... Sí, es muy joven nuestra carrera y la estamos haciendo, o sea, tiene pocos años de vida, la vamos haciendo, de hecho estamos juntándonos los docentes, los estudiantes de una cátedra, justo la semana pasada, mañana nos volvemos a reunir para definir un poco los lineamientos y empezar a actualizar algunos contenidos, claro. Así que lo de hoy viene muy bien para nosotros. Claro. La inquietud para plantearlo. Claro. Bueno, pero te digo, vos lo decís de joven la carrera, en las facultades de ciencias económicas del mundo, que están muy dominadas por la cosa neoclásica conservadora, estos temas en general se eluden. Claro. Se habla todo de la... También puede generar mucha discusión, muchas rispideces, imagino. No, seguramente. Seguramente. Pero también el tema de la demanda y de la oferta y tantos otros temas que se dan como sabidos, etcétera, etcétera. El tema de la inflación. Por ejemplo, se habla de la inflación como si fuera un fenómeno meteorológico. Subió la inflación, como subió la temperatura. No, alguien puso al precio que era 10, le puso 20. Es decir, hay actores concretos que hicieron eso, pero de la manera en que se comunica socialmente eso, lleva a que la gente no termine no entendiendo o termine distorsionada la idea de la inflación de que ocurre. Ocurre por fenómenos naturales. Como de la misma manera que llueve, suben los precios. Y no es así. Suben los precios por factores muy complejos. Después sí hay mucho debate por qué suben los precios. Pero no es por un fenómeno meteorológico, no es un fenómeno natural. Hay actores humanos que son los protagonistas de esa subida de precios, ¿no?
O hay mitos económicos, ese tipo, la economía de una casa es como la economía de un país cuando te tratan de explicar. Bueno, al respecto recomiendo mucho una publicación que salió en Anfibia. No sé si la conocen, Anfibia, la revista de la Universidad de San Martín, que son 10 mitos sobre lo fiscal. Y ahí analizan, uno de los mitos que analizan, o dentro de uno de los mitos que analizan, está precisamente ese tema, que la economía de un país es igual a la economía de una casa. Entonces dicen, bueno, no, evidentemente no. Pero otro mito está del famoso asunto de que, bueno, de la maquinita de imprimir billetes, de que eso es lo que causa la inflación. Entonces, bueno, se discute eso como mito, o que hay que bajar el gasto fiscal para que crezca la economía. Eso es creo que es muy del día de hoy, y lo van a seguir escuchando. Sumado a la simple invisibilización del actor empresarial, porque siempre los disparos van contra el Estado. Digo, perdón, hay otros actores que son empresarios privados. Sí. Bueno, hay una cosa muy interesante de los dos últimos presupuestos, que seguramente va a desaparecer ahora, que la llamaban la separata. No sé si escucharon hablar de la separata. Bueno, presentaron el presupuesto, este es el presupuesto, lo que vamos a gastar, lo que vamos a recaudar, etcétera, etcétera, y presentaron una separata. Estos son los que se llama el gasto fiscal. ¿Qué es el gasto fiscal? El gasto fiscal son todas las subsidios, subvenciones, etcétera, etcétera, que da el Estado a los ciudadanos, las empresas, los jueces que no pagan impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se divide todo ese gasto fiscal? Ese gasto del Estado. Entonces ahí aparecen subsidios, algunos subsidios que pueden ser debatibles, otros, pero una de las cosas que aparece es que el famoso gasto de los planeros creo que tocaba el 0,2%. Y en cambio el subsidio que se daba a las grandes corporaciones era del 4,3%. En total, claro, exactamente. Entonces ahí empecé a decir, bueno, entonces ¿quién es más planero? Pero el tema de la separata recién empieza a emerger en el debate público, y ahora creo que lo van a bajar de un ondazo. No va a haber mucha más separata, aunque creo que ya no lo van a poder sacar del debate público, porque cuando hablen de que bajar el gasto fiscal, obviamente se va a plantear todo el tema de la recaudación y todo el tema de que el gasto fiscal. Vos estabas por preguntar algo y Una pregunta. ¿Qué tan difícil es encontrar ese tipo de documentos, los Panama Papers y eso? ¿Qué dificultades se presentan? ¿Notarías que implican un poco la metodología? ¿Vos decís de encontrarlos uno como lector ahora? Eso no. No, como periodista. No, como periodista es muy complicado. Hay para el que le interese mucho el tema de las filtraciones, hay un podcast de un colega mío, yo soy corresponsal de Página 12 en el Reino Unido, Santiago O'Donnell, que probablemente lo conozcan. Es el hermano de María O'Donnell, además publicó Wikileaks, bueno, él tiene un podcast que se llama Leaks o Filtros o algo por el estilo, pero si buscan en internet Santiago O'Donnell, podcast, filtros, etcétera, etcétera, y es un programa muy muy interesante porque él va analizando exactamente qué es lo que pasa, cómo son las filtraciones, analiza casos concretos, etcétera, etcétera. En el caso de los Panama Papers, yo digamos lo entrevisté precisamente a Santiago O'Donnell, que acababa de publicar los Argent Papers para el programa de Justicia Impositiva, y él lo que me comentaba, bueno, nadie sabe quién filtró eso. ¿Cómo es que de golpe se tuvo acceso a todos los documentos de toda la historia de este estudio de abogados tan prestigioso a nivel mundial, con sede en Panamá, y que tenía un montón de sucursales en un montón de países? ¿Cómo apareció toda esa información? La hackearon, obviamente. ¿Quién la hackeó?
Bueno, el que le entregó, digamos, los documentos a estos alemanes, que fueron los primeros que recibieron esos documentos. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba en inglés John Doe, D-O-E. John Doe, ese John Doe se le pone en inglés, cuando no se sabe alguien quién es, le ponen ese nombre, John Doe, es como un NN, sin nombre, John Doe. Es decir, que era alguien que no se sabe quién es. La gran sospecha, y por eso el punto interesante acerca de que al principio, cuando le dan a los alemanes, les hablan de que había un presidente ruso y una presidenta latinoamericana, sin nombrarla, cuando había una sola presidenta en ese momento, era que en ese mismo momento, en esos mismos años, cuando aparecen eso, cuando le dan a los alemanes estos documentos, es cuando Argentina estaba batallando, en ese momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estaba batallando con los fondos buitres por el resto de lo que quedaba de la deuda que había reestructurado el gobierno de los Kirchner. Quedaba un resto muy pequeño, pero lo que los fondos buitres apostaban era cobrarlo todo. Ellos habían comprado toda esa deuda a $5, supongamos, y querían cobrar 1 millón. Agréguenle millones de ceros a todo esto, digamos. Lo que terminó pagando Mauricio Macri cuando finalmente asumió fue algo así como 16.000 millones de dólares. Lo que había sido la deuda original creo que eran 2.000 millones, algo por el estilo. No recuerdo los números exactos. Pero la cuestión era que el dueño del fondo buitre de cuyo nombre no me voy a acordar ahora, lo tengo, la represión del inconsciente, lo reprimí. Fonseca. No, Fonseca era uno de los dueños, Mossack Fonseca, de los dos, no, el dueño del fondo buitre que había iniciado toda la demanda contra Argentina, y que es uno de los fondos buitres que se ha dedicado toda la vida. Los fondos buitres son esos, son grandes fondos de dinero que lo que hacen es comprar deuda en un momento que un país entra en default. Lo hicieron con Perú, lo hicieron con Nigeria, creo, lo hicieron después con Argentina, o con lo que quedaba de deuda de Argentina en default. Compran esa deuda para después iniciar un caso judicial, siempre en los tribunales de Nueva York. ¿Paul Singer? Sí, exactamente. BlackRock. No, era Singer, no era Singer. No, Singer no es BlackRock. No, pero era Paul Singer de, bueno, ya todo va a volver cuando reaparezca la memoria. No, esos datos se encuentran fácil ahí en él, pero digamos, en cuanto a la fuente, que era lo que vos me preguntabas, la fuente de esa mega filtración, siempre es alguien, igual que con la inflación, siempre es alguien el que sube los precios, no es un fenómeno meteorológico, no, las filtraciones no suceden. Y es alguien que es una parte interesada. En este caso la gran sospecha cayó en este tipo porque precisamente estaba en el medio de ese juicio y lo que esperaban encontrar era un montón de dinero de los Kirchner en paraísos fiscales. Y no encontraron dinero de los Kirchner en los paraísos fiscales, pero sí encontraron de Mauricio Macri. Que ahí fue una de las grandes bombas que no supieron cómo manejar, ¿no? Porque, bueno, decir, bueno, no era lo que esperábamos, digamos, pero bueno, fue lo que salió y salieron obviamente muchísimos, pues salió medio mundo, ahí estaba medio mundo metido. Estaban lamentablemente un montón de municipios que habían puesto dinero, que habían terminado en paraísos fiscales, que ahí se habían perdido en toda esa voltereta. Pedro Almodóvar, el director de cine, medio mundo había quedado entrampado, porque esta cosa de los paraísos fiscales también es una cosa como muy compleja, es una especie de telaraña, ¿no? En donde la empresa A dice, bueno, yo tengo la sede acá, pero yo en realidad no soy el dueño, el dueño es otra compañía que se llama XX, que está en las Islas Bahamas, pero esa XX en realidad forma parte de un holding que está en Nevada, pero el holding tiene la sede central en Luxemburgo, entonces se vuelve imposible, muy difícil de rastrear todo eso. Y lo que me decía, volviendo al
al muchacho de la FIP que encontré hoy, me decía, yo simpatizando con él y también tratando de que me diera información, decía, claro, ustedes están en una lucha de David contra Goliat, porque ustedes son muy pocos. Él me dijo, nosotros acá en toda Argentina somos 19.000 personas y tienen que investigar a todo lo que se produce a nivel fiscal en todo el país. Entonces ya investigar a una multinacional, cada multinacional tiene ejércitos de contadores y ejércitos de abogados que les preparan todas estos entramados para no pagar impuestos, en definitiva, para bajar todo lo que tienen de pagar impuestos, y con lo cual ganan miles de millones de dólares cada año, ¿no? De modo que es una lucha muy, muy desigual en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí, en cuanto a la fuente, eso, digamos, siempre hay una fuente interesada, y suelen ser grandes poderes que están en un momento. Incluso se habló de que había una guerra, de que lo que estaba haciendo era Estados Unidos, era la fuente de la mayoría de todas estas filtraciones, porque en Estados Unidos hay 5 de los más grandes paraísos fiscales del mundo, Nevada, del cual el presidente Joe Biden es el representante, es un paraíso fiscal. Bueno, Estados Unidos quería quedarse con todo el negocio de los paraísos fiscales del mundo, entonces estaba empezando a destruir a posibles competidores. Una de las teorías, uno no sabe, ¿viste? Hay muchas teorías, es muy difícil, ¿no? Conspiraciones hay por todos lados, pero como las brujas existen, digamos. Tiene que ser mucho de estadística, de números, de eso para poder investigar, ¿no? Con esos papeles. Sí. No sé si usted la apostado. Mirá, yo lo que les voy a dejar, que quería dejarles a todos, de todas maneras, les dejo acá un grupete de tarjetas. Claro, que le saco una foto y la mando al grupo. Perfecto. Bueno. Le sacas una foto y sí, está bien. Y así me guardo algunas tarjetas para Para si encontrás más fuentes, sí. Ahí, digamos, si ustedes ponen www.justiciaimpositiva.com, pueden encontrar el programa. Si lo quieren recibir personalmente, me pueden mandar un mail a mí, que está ahí mi mail. Yo se la paso a la persona que se encarga de eso, y si les llega el programa mensualmente al mail de ustedes, ¿no? Sí, si me devuelven, si hacen todo fotografías, si me devuelven la tarjeta, me va a venir bien para darla, porque traje un número reducido. Y todavía me quedan, Salvamos algo. Salvemos algunas, sí. Tengo hasta el 6 de diciembre acá, me quedan probablemente algunos contactos por hacer. Marcelo, yo tengo una pregunta, no sé si te escuchas. Con respecto a la producción de los podcasts, ¿no es cierto? ¿Cómo pensás el tema que vas a abordar? Porque por un lado está la coyuntura, pero también el podcast tiene, por lo menos los tuyos, porque yo los escucho y a veces no los escucho en el momento que los envías. Lo escucho un mes después, o 3 semanas después, y no pierde vigencia. Y lo puedo escuchar dentro del campo de la actualidad. ¿Cómo pensás los temas para circunscribirlos y abordarlos? Sí. Bueno, te agradezco mucho que me hayas dicho eso, porque esa es una de las ideas de cuando pienso los temas, ¿no? Es decir, pensar los temas de la manera más atemporal posible para que no pierdan vigencia. A veces es imposible cuando hay elecciones que tenés que tratar, etcétera, etcétera. Mal pierden vigencia una vez que pasa el tema electoral, pero hay otros temas que no pierden vigencia. Entonces lo que tengo 2 grandes problemas. Uno es que
me tengo que dirigir a toda América Latina o a todo el mundo hispanoparlante. Entonces tengo que hacer que los temas le interese a alguien de Costa Rica, de Argentina, de Estados Unidos, hispanoparlante, o quien sea que... entonces, plantear temas que sean generales en cuanto a la economía mundial, generales en cuanto a las economías latinoamericanas, es decir, el tema que decía recién respecto a la recaudación y el déficit fiscal y todo eso, le pasa absolutamente a toda América Latina. Entonces eso me facilita un poco la cosa, porque cuando, digamos, planteo un tema, siempre sé que puedo plantear y decir, bueno, y esto pasa en toda América Latina. El tema de los 10 mitos impositivos, ahora el podcast que va a salir en 10 días en diciembre va a ser el mito 10. Yo los vine cubriendo 2 mitos por programa en los últimos meses. En esos, una cosa muy interesante de esos mitos era que los mitos se repetían en todo el mundo latinoamericano. Si bien acá la publicación de Anfibia se centraba en Argentina, en realidad esos mitos de que, bueno, la máquina de imprimir billetes genera inflación, por ejemplo, es un mito que circula en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, en donde quiera. Y que circula también, dicho sea de paso, en los países centrales, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la Unión Europea, con todos los misterios que eso trae, porque ellos se pasaron emitiendo dinero desde el estallido financiero de 2008 que he mencionado varias veces. Bueno, en el estallido financiero de 2008 emitieron billones de euros, de dólares, etcétera, para rescatar a los bancos. Y sin embargo no hubo ninguna inflación. Es más, la inflación bajó en todo el mundo. Entonces, bueno, es muy interesante estos, pero siempre trato de que sean temas que puedan interesar a todo el público hispanoparlante. En ese sentido tengo que buscar un cierto nivel de abstracción en los temas. Por ejemplo, cómo se financia, yo qué sé, la salud. ¿Qué pasa cuando a la salud se pierde financiamiento? ¿Qué pasó en el Perú que no tenía prácticamente salud pública? Por ejemplo, con la pandemia. Ahí fue muy interesante porque con la pandemia tenía una gran oportunidad, porque la salud pública, claro, se mostraron todos los baches que había de financiamiento de salud pública en todo el mundo. Porque de golpe la salud pública no daba pie con bola, y en Perú fue un lugar desastroso, porque la salud pública prácticamente no existía. Estaba hablando hace muy poco con un colega peruano que también trabaja en estos temas, me decía, no, lo que ustedes tienen acá todavía es increíble, en Perú no existe. Es decir, no tienen prácticamente salud pública. Te enfermas, te pasa algo en la calle, bueno, sonaste. Vas a un hospital privado, en el hospital privado donde no tienes para pagar, sonaste, chao, al cajón. En ese sentido la pandemia fue, lamento decirlo de esa manera, una bendición para mí como productor, porque me dejaba un ejemplo servido sobre la mesa para hacer entender estos temas. Lamentablemente parecería que a mí me dio, en ese sentido, era la única esperanza que me dio la pandemia. Es decir, pues la sufrí como todo el mundo, obviamente, pero de decir, bueno, quizás con esto se pueda venir un mundo mejor en el cual la gente empieza a entender por qué es necesario financiar al Estado, qué es lo que hace el Estado con ese dinero y por qué es necesario todo esto y por qué es necesario la recaudación fiscal. Lamentablemente, por el momento el tema quedó más planteado, más debatido, se está hablando mucho más, pero todavía no ha pasado nada así radical como me hubiera gustado. No sé si contesté más o menos. Sí, perfecto, sí, te agradezco mucho. Pero es un tema en el foco. Organizar la temática, la selección del tema, ¿no? Es un tema para cuando uno enfoca o para cuando uno crea o quiere crear un podcast, es un tema para enfocar, ¿no? Marcelo, 2 preguntas cortas. Por ahí medio la contestaste. Vos dijiste que hay de varios idiomas.
¿cómo son las diferencias? No es el mismo traducido, sino No, cada uno tiene lo suyo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y después, cuando vos haces uno, ¿cómo lo difundís? ¿Cómo es la segunda? O sea, vos decidís la temática de cada uno y, digamos, ¿lo dejás ir o tenés alguna estrategia tipo, entre comillas, lo vendés en las redes? Eso, por suerte, tengo a alguien que se encarga de eso. No soy yo. Menos mal, porque yo sería un inútil total en esa tarea. Es justamente, como no estás dependiendo de una emisora en la cual tiene una audiencia, vos tengo entendido que los podcasts, o sea, cada uno tiene que darles impulso para que... No, ahí entras por toda la vía de las redes sociales, estamos en Instagram, en esto, en el otro, etcétera, 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 pero tengo una persona que se especializa en eso y que por suerte lo hace, menos mal porque... Y bueno, entonces volviendo a la primera, ¿tenés idea, tienen que ver con los intereses de distintos sectores del mundo? ¿Tenés idea qué diferencia hay entre los...? Claro, no, cada uno se enfoca en la idea, por eso también es los distintos idiomas. El árabe trata de enfocar todo el mundo árabe, centrarse en el mundo árabe y la temática del mundo árabe. Francés, bueno, todo el mundo de habla francesa, ahí tienen suerte porque pueden llegar a países en África. Portugueses en general es sobre todo Brasil. Es un podcast para Brasil y que se centra sobre todo en Brasil y que es de formato muy distinto al mío. Por el mío de formato, en parte también yo tengo el formato del mío, tiene 4 temas. Y eso fue porque cuando empezamos bueno, con 3 temas, 4 temas, iba variando, dependía de cómo fuera la cosa. Y vinimos acá y fuimos estuvimos hablando de distintas radios y muchas radios nos lo plantearon, nos dijeron, a nosotros nos conviene que sean 4 temas, porque lo que podemos hacer es pasar el programa completo y después trocear los temas. Entonces hacemos un tema para una semana, el tema para la siguiente, el tema para la siguiente y el otro para la siguiente, y por eso la necesidad también de hacerlo atemporal, porque viste, como yo digamos ahora ya estoy prácticamente terminando el programa de diciembre y bueno, me tiene que durar todo diciembre, ¿no? Entonces la cosa es que más o menos dure todo diciembre, ¿no? Pero eso también eso me lo formateó la demanda de las radios, porque como también se dice, vivir en el mundo de radio y podcast al mismo tiempo también produce algunas exigencias peculiares, ¿no? De esto te quería preguntar, porque se observa que hay una estrategia que está flotando. Por ejemplo, uno puede escuchar el podcast a través de YouTube completo, como que el programa completo. Pero cuando vos lo envías a las radios, lo envías con el copete de entrada y de salida para que el locutor en cada una de las emisoras le dé ingreso y lo hace un poco más coloquial o juega con el vivo o un falso vivo. Claro. Ahí hay esta dualidad de producir un podcast, pero que aparezca como más radiofónico o más a través de las redes, como podcast más formal tradicional. O sea, y eso me parece que es una estrategia interesante para poder abarcar ambos instancias, o sea, sí, las redes y las emisoras. Ahora, a ustedes, te hago una pregunta, ¿les llega el programa completo, no? Sí, la versión del programa completo y la versión de los 4 columnas. Ah, perfecto. No, pues ya me entró la taquicardia. No, llegan las 2 versiones. Ah, genial, bueno. Pero aparte yo personalmente lo escucho por YouTube, porque me agarra en cualquier momento y no puedo claro. Claro, si no, eso es, digamos, fue específico para las radios, para que cada radio pudiera tener, una entrada, una idea de la entrada, ¿no? Si uno le mandaba el material en bruto, el trabajo para la radio dice, bueno, ¿qué es este material? Escuchar todo, qué sé yo, ¿qué es todo esto? Entonces, mandarle una pequeña introducción, decirle cuál es el tema central,
como para que cuando se encuentren con el material, porque digamos, todos los periodistas estamos siempre corriendo. Es parte entonces bueno, cuando la gente está corriendo, tratás de dárselo un poco más masticado, como para que no tenga que correr tanto. Digamos, para que diga, bueno, esto es esto, así, ya, chao, blum, 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 y puedan improvisar, que es lo que hacemos muchas veces por falta de tiempo. Cuando te vienen esas noticias de último momento, bueno, y entonces pasó tal cosa, y decís, bueno, sí, hubo un choque en tal lugar, es una ruta muy importante, ¿viste? Y empezás a zanatear un poco, ¿no? A sacar de tus conocimientos generales, etcétera, etcétera. Bueno, para evitar esas cosas, yo mando eso en troceado y con esa introducción y todo eso, ¿no? Que me acuerdo que vos me dijiste que les resultaba muy útil. Algo que me alegró muchísimo, porque yo no sabía desde Londres si todo ese trabajo que estaba haciendo era un trabajo totalmente en balde o era un trabajo que le servía a la gente. Y es un trabajo adicional, ¿no? Ponerle todos esos copetes, todas esas cosas, pero me alegró mucho que le sirviera, y me alegra mucho que le siga sirviendo. Y nosotros ya te lo planteaba para que se vislumbre que hay estrategias a seguir, que no todo es piloto automático, digamos, ¿no? Que hay que pensar las cosas, y me parece bien oportuno el ejemplo que daba. Sí, porque de última es vender un producto, ¿no? Es como que un producto de uno que uno hace que otros lo quieran tener. ¿Y cómo tenés algún tipo de registro de realimentación? Tipo que, ¿cómo sabés si temas te interesaron, pegaron? Por ese lado es bajo por el momento. Lo que tenemos registros es de más o menos cálculos que son un poquito demasiado aproximados, porque bueno, se suben a plataformas y las plataformas te dicen cuántas radios las bajaron y te dicen la cantidad de oyentes que tienen promedio que tiene esas radios. Entonces, en base a eso y a la sumatoria de todo eso, vos haces un cálculo aproximado de los que te podrían estar escuchando, pero es muy aproximado, porque en realidad el nivel promedio de una radio no quiere decir necesariamente que un tema como este, que es en el interés de los oyentes, hay mucho más oyentes que escuchan programas de deportes, no me cabe duda. Sí, eso es así, ¿no? Y explica muchas cosas. Había una cosa a mí me aterró, que fue uno de estas cosas que figuraba, ya no me acuerdo si era por antes de las elecciones, que era un tipo que le preguntaba acá en Argentina a 7 o 8 personas, le preguntaba por la crisis financiera de Independiente. Y estos eran gente de entre 25 y 35 años, hombres, mujeres, todos tenían una información precisa y detallada de la crisis económica Independiente, con nombres, apellidos, culpables, responsables, causantes y todo. Después de hacerle esas preguntas, le preguntan, bueno, ¿quién tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional? A las mismas personas. Ninguno la pegó. Uno llegó a decir que fue Cristina Fernández de Kirchner. Otro dijo, bueno, la verdad que no sé, y así, era errores. Bueno, y todas las otras preguntas que se referían a temas de la política y de la actualidad eran desastrosas las respuestas. Realmente creo que no la pegaban casi ninguno en ninguna de las preguntas de la actualidad, que eran los mismos que después fueron a votar. Digamos, esos 7 eran una muestra, espero que no haya sido demasiado grande, o quizás lo haya sido, de la gente que fue a votar con ese nivel de información. Y sin embargo en el fútbol estaban perfectamente informados. Debía ser, ¿cómo se llama esos que eran los chicos jóvenes que preguntaban? Ese pibe es joven. Los está en Reels. Que levantaban del piso la cámara siempre. Sí, era el pibe ese, de lo que era, que salía en Reels, creo que se llamaba. Reels. Como eran inadaptados, como era que se llamaba. Algo así. Sí. Insolentes se llamaba algo así. Sí. Algo así, era que eran buenísimos, eran brillantes.
pero ese me dejó así aterrado, y es un tema que creo que, viste, como periodistas tenemos que siempre tenerlo muy en la cabeza, porque salvo que te dediques a deportes y espectáculos, que en general tienen grandes audiencias más o menos cautivas, en el resto hay que pelearla, ¿no? En política teóricamente debería haber bastante audiencia, pero bueno, es en política general, política nacional, no en temas más específicos. Hacer contenido en las redes sociales, los podcasts se pueden publicar en redes sociales, en ese tipo de formato, hay que hacer otro trabajo, no sé si se algo de eso. Eso todo se lo tendrías que preguntar a una chica que se llama Naomi, que trabaja acá en el Reino Unido y que hace todo el laburo ese. Yo hago el producto, digamos, todas las entrevistas, el que escribo, la edición, poner la grabación, se lo paso a la masterizadora, le decían, la masterizadora pone todo eso, de ahí se lo paso a Naomi, y Naomi lo distribuye por todo el mundo, y por todos lados. Por suerte lo hace ella y por suerte no lo hago yo, no solo por cuestiones de trabajo, sino de eficiencia. Pero en tus redes no lo publicas, ¿no? ¿En mis redes? Sí. No, debería, pero la verdad que no soy soy muy un hombre del siglo XX. Me voy más o menos adaptando y voy corriendo detrás del tren del siglo XXI, pero me lleva un par de estaciones todavía. Disculpa. No, es la realidad, no. No, pero digamos, por eso es mejor que hay gente que está muy capacitada para hacer eso, ¿no? Digamos. Indisciplinados. ¿Qué? Indisciplinados. Brillantes, brillante y deprimente, ¿no? Pero brillante. ¿Hay más preguntas para hacer una ronda de preguntas, si es que hay algunas preguntas o curiosidades? Porque vos estás ahí. Sí, estaba pensando, bueno, por un lado por el eje de lo periodístico, para mí la pregunta siempre es cómo el trabajo tan complicado de llevar lo económico, de traducir lo económico a lo periodístico. Por ahí creo que desarrollamos bastante lo radiofónico, por ahí esto es una cátedra de radio, no sé si tienen una inquietud sobre lo radiofónico. Ahora hay una pregunta. Yo tengo sobre los dos temas, sobre el contenido y sobre la forma del contenido. Te las hago más o menos rápido. En relación al contenido y los paraísos fiscales, es un tema que actualmente en Argentina ha empezado a estar muy en boga por el tema de la candidatura del presidente Javier Milei y todo lo que conlleva sus políticas, y el tema de dinamitar el Banco Central, de dolarizar la economía, y gente que dijo, bueno, si hacemos todo esto, está la posibilidad concreta de que nuestro país se vuelva un paraíso fiscal. Bueno, en relación a eso, ¿cuál es tu reflexión acerca de eso? Y sobre el tema del radiofónico, ¿por qué elegiste hacerlo en podcast a lo que haces y no en radio tradicional o más en periodismo escrito? Porque imagino que tu recorrido ha sido por la radio. ¿Por qué no en la radio tradicional y sí por el podcast? ¿Sí por los cambios en los consumos de contenido que ha habido? ¿O si vos veías otra versatilidad ahí que quizás no está en la radio? Sí, en cuanto a lo primero lo dijiste vos, es decir, Argentina se convierte en un paraíso fiscal, ¿viste? No, si hace lo que dice que va a hacer y si lo puede hacer, efectivamente, vamos a hacer un paraíso fiscal. Una característica, además de los paraísos fiscales, es que típica, un rasgo distintivo de un paraíso fiscal, es que le bajan mucho los impuestos o los reducen a cero para las multinacionales y los multimillonarios, pero para la población le suben mucho los impuestos. Sí, sube mucho el IVA, sube mucho todos los impuestos locales. Entonces, las Islas Bahamas, por ejemplo, tiene impuesto cero para las multinacionales, impuesto cero para los multimillonarios, pero tiene unos impuestos bastante considerables para la población, mucha de la cual es una población casi segregada, tipo apartheid, negra, con lo cual hay mucho, digamos, hay bastante
hay mucha violencia, Bahamas es el lugar paradisíaco al que van los multimillonarios a hacer vacaciones, y es también ese otro lugar al que no se pueden asomar porque les cortan la cabeza. Multinacional, levante la mano, por las dudas. Y en cuanto al segundo tema, no, en realidad lo que pasa, bueno, ahí ya hay un parte de pregunta de la trayectoria personal. Yo más bien empecé mucho, digamos, ya a principios de siglo empecé a pensar de que tenía que meterme en el tema de los paraísos fiscales, pero siempre me daba pereza, porque lo fiscal no me interesaba, porque me chocaba con algo que era arduo, que era árido, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, iba como muy lentamente, me iba interesando, pero muy de a poco, hasta que vino ese estallido del 2008 de que tanto hablo, y el tema me saltó totalmente en la cara, y ahí fue que me empecé a meter de lleno, y ahí estaba trabajando mucho en la BBC, y ahí son problemas de otra estructura periodística. De qué te pasa con determinados temas cuando lo tratás de llevar a un diario, a una radio, etcétera, en la que vos no sos el editor. En el programa que yo tengo se trata de paraísos fiscales, yo soy el editor, así que hago lo que quiero. Sí, igual que en los podcasts, tienen esa gran ventaja, ¿viste? Hacen lo que quieren. Es decir, después te lo compran o no, y después tenés que adaptarte a eso, ¿no? A esos mensajes que te llegan del otro lado. Pero en cambio, cuando estás en una redacción, etcétera, vos tenés un editor, y al editor le tenés que vender las historias. Entonces yo, que trataba en ese momento, empecé a decir, miren, vino de este estallido financiero mundial, hay recesión mundial, hay una crisis económica que ya nadie sabe de cómo vamos a salir. En realidad no hemos salido del todo de esa crisis económica, y este tema es central. No, pero a la gente no le interesa, los paraísos fiscales, es muy oscuro, etcétera, etcétera. Entonces le tenía que empezar a venderlo, bueno, los 5 millonarios que tienen más dinero en los paraísos fiscales. Entonces aprovechaba 5 nombres que fueran destacados para, en el medio de toda la nota, describir todo el mecanismo de los paraísos fiscales. Entonces hacerlo tipo una especie de mezcla de, yo no sé si para ti, a alguien le suena la revista Para Ti, es muy antigua. No sé, una de estas revistas, una mezcla de revista de moda, una nota de revista de moda, pero con contenido de paraísos fiscales. Entonces el título era de revista de moda, pero con contenido de paraísos fiscales. Así me mataron lo que para mí fue el título que propuse, que era el que más me había gustado de toda mi vida, el realismo mágico de los paraísos fiscales, en donde contaba cómo todos los paraísos fiscales eran realismo mágico, era todo un mundo de mentiras, de fantasías que no existía. Y como ya existía todo ese asunto de que vos ponías algo en el internet y te bajaban de acuerdo a las palabras, yo no sé cómo es el mecanismo, ustedes lo deben entender, creo que si les digo más o menos lo entenderán. De acuerdo a las palabras que pones, los buscadores entienden y te bajan más rápido. Entonces tenés que ser muy sintético y muy claro en las cosas que pones en el título, porque si no, no te bajan. Entonces me volaron ese título, algo que me mató totalmente, pero que bueno. Te pusieron eso de excusa, claro. ¿Qué? O te pusieron eso de excusa. O me pusieron, no, me lo explicaba, bueno, puede ser que haya sido una excusa. Yo después en página 12 me dijeron, sí, no, pues se los conté a ellos, y ellos me dijeron, mirá, no, lamentablemente es así. Nosotros cuando ponemos las notas las tenemos que poner de una manera en que aparezcan títulos que la gente en el buscador... Se llaman tácticas SEO, Search Engine Optimization. Sí, para el tema de la optimización. Yo lo que me acuerdo de la optimización. Me acuerdo de eso, de la optimización. Entonces, bueno, eso fue toda una parte de la experiencia. Cuando finalmente me separé de la BBC por voluntad propia, y porque había venido un ajuste fiscal en el Reino Unido monstruoso. Entonces, cuando vi... se los cuento cortito para que vean los problemas de los ajustes fiscales. Ahí decidieron, después de la famosa crisis de 2008, vienen las elecciones de 2010, ganan los conservadores y deciden que hay que hacer un ajuste fiscal
monstruoso en el Reino Unido. Y entonces van a cortar todo. Y entre otras cosas van a cortar la BBC, que es como un monstruo sagrado en el Reino Unido, ¿no? También le van a cortar. Y entonces lo anuncian eso en mayo, qué sé yo. Vivimos en zozobra hasta diciembre. En diciembre vienen las Navidades. No vamos a hacer el anuncio ahora que vienen las Navidades de cuánto se corta. Entonces pasaron las Navidades, Año Nuevo. Finalmente vienen a anunciar a todos, servicio por servicio. Yo trabajaba en el servicio latinoamericano. Y entonces nos dicen, bueno, lamentablemente traemos malas noticias, vamos a tener que cortar el servicio en un 60%. ¿60%? Yo le digo, ahí le pregunté, bueno, 60% lo van a cortar, y el output, lo que nosotros producimos, porque esto, lo que estamos produciendo hasta ahora, lo producimos con el 100% de la gente que tenemos. Si cortan el 60%, ¿qué queda del output? ¿Qué van a cortar del output? Eso no lo pensamos. Me dejó helado. Ya a partir de ese momento dije, como la BBC tiene una buena política en eso de los retiros de voluntarios, no quieren tener muchos conflictos, no les gusta la mala publicidad, etcétera, etcétera, te ofrecían muy buenos paquetes de retiro. Entonces yo lo agarré y dije, chao, yo de acá me voy. No quiero estar más acá. Y volví, curiosamente, pero como freelancer con la BBC, nuevamente con la batalla de siempre de los paraísos fiscales, y siempre está la misma batalla. Hasta que me vino esta oferta de Tax Justice Network y dije, sí, adiós BBC, nunca más, ahora yo hago lo que tengo ganas de hacer y nadie. Entonces, bueno, ahí ya empieza otro tema, que es el único tema que tenés que tener en cuenta, es cómo lo que vos decís le llega a la máxima cantidad de gente posible, que es lo que vos querés, ¿no? Pero no, en principio estaba pensado para radio, no necesariamente para podcast, porque empezó en 2016. 2016 ya los años se me mezclan con todo esto de la tecnología, porque todos los años aparecen 2 o 3 tecnologías súper nuevas y ya me resulta difícil saber cuándo. Pero podcast, digamos, ¿cuándo aparece? ¿En qué año aparece En el 2007, cuando aparece el iPhone. Pero que empiece a hacerse tan popular el podcast, porque hay un momento en que el podcast empieza a aparecer por todos lados y que todo el mundo está haciendo podcast, que yo lo siento bastante más reciente, ¿no? La pandemia tuvo auge, pero bueno, ha tenido auge tecnológico con el iTunes, la palabra el iPod, justamente es su podcast. Claro, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en la conferencia esa que estuvimos nosotros, en la que estuvo... qué mal que ando de la memoria. Este periodista cuyo nombre no voy a recordar, y que le preguntaron a él cómo le había modificado lo del podcast. Él era un gran periodista radial, uno de los más grandes periodistas radiales de la Argentina. A ver si me hacen acordar el nombre, que estuvo ahí en la ¿qué? ¿Que estuvo en Paraná? Sí, que estuvo en Paraná. Sí, ya te digo. No, estamos iguales, no me voy a acordar. Parece que el podcast empezó el 2004 es el origen del podcast. Sí. Bueno, no soy el único. 2004, pero el desarrollo ¿Quién empezó? de despegue del podcast es a partir del 2012 en adelante. ¿Quién? Ulanowski. Carlos Ulanowski. Carlos Ulanowski, bueno, que ahí le plantearon, bueno, ¿cómo ves vos este mundo del podcast? Pero en ese momento, que fue la conferencia fue en el 2019, todavía era bastante novedoso todo el tema del podcast. No era una cosa así. Y él decía, bueno, no tenemos que tenerle miedo al podcast, el podcast esto, y que en fin, de últimas todo es radio. Da lo mismo que sea en grabación o que sea en podcast. El podcast lo que te da, yo calculo, digamos, una ventaja que te da, digamos, una cierta independencia de los estudios. Es decir, te da la gran ventaja de que ustedes pueden montar un podcast sin necesitar ningún estudio. Lo pueden montar en su casa. Nosotros grabamos el podcast en nuestra casa, con las grabaciones en mi casa, etcétera, etcétera. Después sí tenemos más expertos que te nivelizan todo y todas esas cosas, ¿no? El podcast da esa ventaja, pero fuera de eso, en lo radial,
Yo por lo menos no he llegado a pensar que haya hay una diferencia en el oyente, porque el tipo que está con el podcast en general, claro, va a hacer su corrida y está escuchando permanentemente. Elige puntualmente cuando lo escucha. Mientras, en la radio, si no corre, camina. Si no corre, camina, bueno, si no corre, camina, lo que sea, ¿no? El cambio de la radio está cocinando, va, sale, entra, sí. Tiene esa diferencia, pero ya de ahí a modificar el producto para adaptarlo me parece demasiado. A mí no me da, por lo menos, la cabeza. Bueno, no, sí hubo un montón de preguntas, hablamos un montón. Si no queda, no sé si Diego querés aportar algo más o... No, una pregunta. Completísimo todo lo que nos aporta Marcelo, de su experiencia, sus reflexiones y la práctica cotidiana, que me parece que nos ha ayudado mucho a hacer este cierre de cuatrimestre un lujo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia de escucharme. Bueno, gracias.